Mis amados, que el Señor les bendiga ricamente. Es para mí un enorme privilegio el poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Y les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos de esta porción de la palabra del Señor. Dice así, Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Les invito a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, sé glorificado en esta exposición bíblica y úsame, Señor, como instrumento para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo resolver conflictos en la iglesia? Ese es el tema al que nos lleva el pasaje de Hechos el día de hoy. Hermanos, cuando nosotros nos pensamos a nosotros mismos como seres humanos dentro de una sociedad, no podemos nosotros considerarnos como seres neutros o personas neutras. De hecho, nosotros, las personas, somos un entramado de puntos de vista, de sentimientos, de intereses, hermanos, que entran en choque cuando nosotros interactuamos con otras personas en alguna organización. Los conflictos que se dan en cualquier organización, en una familia, en una empresa, en una sociedad e incluso en la iglesia, hermanos, son inherentes a las relaciones humanas y se presentan de diferentes maneras, en diversos grados y en diversas intensidades. Y debemos de asumir que habrá conflictos en nuestras relaciones. Y esto implica también las relaciones que se dan al interior de la iglesia. Claro que va a haber conflictos. Ha habido conflictos en la iglesia a lo largo de su historia. Lo sigue habiendo en la actualidad y lo seguirá habiendo hasta que Cristo venga por nosotros. Algunos conflictos son pequeños, otros son más grandes. Algunos conflictos causan dolor y otros causan mucho más dolor. Algunos, cuando llegan a resolverse bíblicamente, generan relaciones más fortalecidas y trae como consecuencia, cuando se tratan bíblicamente, traen como consecuencia una mejor salud espiritual, un vigor nuevo y renovado a la iglesia y un mayor crecimiento. Pero cuando los conflictos no son atendidos de una forma adecuada, generan dolor, heridas y algunos incluso nunca llegan a resolverse. Pero algo que debemos tener muy claro, hermanos, como cristianos, como miembros de una iglesia, de una comunidad cristiana, es que los conflictos en la iglesia son causados por personas que han confesado públicamente a Jesús como su Señor y Salvador. Qué relevante es esto. O sea, todos tenemos en común en la iglesia que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando un conflicto surge en la iglesia, generalmente todo el mundo tiene una opinión acerca de cómo es la forma más adecuada de resolverlo. Y normalmente apelamos o recurrimos al sentido común, que algunos dicen que es el menos común de los sentidos. Ahora, en este recorrido que estamos haciendo del libro de los Hechos, mis amados hermanos, hemos visto cómo la iglesia de Jerusalén, esta nueva iglesia de Jerusalén, esta reciente iglesia de Jerusalén, estaba enfrentando desde afuera presiones muy fuertes, persecución.
por parte de la comunidad religiosa judía. Pero por dentro también se estaban generando conflictos. Ahora, si algo podemos nosotros identificar como enseñanza en lo que llevamos estudiando el libro de los Hechos, hermanos, es que los conflictos internos en la iglesia se presentan por dos cuestiones principales. Una, cuando hay pecado en la iglesia. Es decir, los conflictos se dan cuando hay pecado en la iglesia. Normalmente, generalmente, esto va a ser una realidad, como en el caso de Ananías y Zafira. Pero también ocurren cuando hay algo en la estructura de la iglesia, en la estructura organizacional de la iglesia, que no está bien y que es necesario modificar, como es este caso, hermanos, de Hechos capítulo 6. Matthew Henry, el autor inglés del comentario bíblico que lleva su nombre, él dijo lo siguiente: la forma de preservar la paz de la iglesia es preservar su pureza. Nuevamente la cita de Matthew Henry. La forma de preservar la paz de la iglesia es preservar su pureza. En este pasaje del capítulo 6 del libro de los Hechos, nos da tres principios acerca de la resolución de conflictos al interior de la iglesia. Tres principios que vamos a revisar hoy con la ayuda de Dios. El primer principio: identifica oportunamente el problema y sus características. Versículo 1. Segundo principio: involucra a toda la iglesia en la solución. Tercer principio: ten claras tus prioridades. Estos son los tres principios que nos habla este pasaje. El primero de ellos, vamos a ver el primero de ellos en el versículo 1 del capítulo 6, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Usted conoce que la iglesia de Jerusalén había ya instituido de una forma permanente un ministerio de ayuda a los necesitados. Esto ya lo vimos en los capítulos anteriores. Es una de las funciones vitales de la iglesia atender a los necesitados en sus necesidades materiales, económicas, físicas, terrenales, pues, que sufren los miembros de la iglesia. Y este ministerio de ayuda mutua no se limita únicamente a la comunidad, al interior de la comunidad, sino que incluso puede ser más allá, pero empezando por la familia de la fe. Ese es el orden bíblico para aplicar todo ministerio de misericordia. Ahora, ¿en qué consistía este ministerio? Hasta ahorita el procedimiento era el siguiente: los hermanos que estaban en una mejor posibilidad económica y que el Señor les ponía en su corazón participar con sus bienes para ayudar a los menos favorecidos, algunos de ellos incluso vendían sus propiedades, vendían algún terrenito, alguna casa, alguna propiedad, pues, y ese dinero lo traían y lo entregaban a los apóstoles. La expresión bíblica aquí es: lo ponían a los pies de los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles hasta este punto se encargaban de recibir esas ofrendas de amor, producto de las ventas, de lo que los hermanos más ricos, vamos a decirles así, tenían mejores posibilidades y traían esa ofrenda, y los apóstoles lo recibían y ellos se encargaban de distribuirlos a cada uno de acuerdo a su necesidad. Recordemos, no era la misma necesidad. Entre los necesitados había grados de necesidad. Entonces, quienes realizaban esta distribución proporcionalmente de acuerdo a la necesidad eran los apóstoles. Ellos recibían el dinero y entonces lo repartían. Por lo que vemos aquí, esta distribución se hacía diariamente. No era semanal, no era quincenal, no era mensual, sino era diaria. Imagínense ustedes la carga de trabajo que esto implicaba para los apóstoles. Dice el pasaje: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, estamos viendo el primer principio, el primero de los principios, que es
para resolver un conflicto en la iglesia, bíblicamente, lo primero que debemos hacer como líderes, hermanos, es identificar oportunamente el conflicto y las características del conflicto. Y este versículo 1, hermanos, nos da varias características de este conflicto que surgió en Jerusalén. En primer lugar, delimita el conflicto o el problema que está surgiendo en la variable tiempo. Es decir, pregúntate, ¿cuándo comenzó este conflicto? Note la expresión, en aquellos días. Ahorita vamos a regresar a este punto. Otra delimitación que debes hacer respecto a los conflictos. Delimita la posible causa del conflicto. Noten la expresión que dice, como creciera el número de los discípulos. Aquí está dando una expresión con una posible causa del conflicto. En tercer lugar, delimita el problema en la variable persona. Hazte la pregunta, ¿quiénes están involucrados en el conflicto? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. La parte quejosa es la parte conocida como la parte helenista de la iglesia. Y en cuarto lugar, delimita la naturaleza del problema. Es decir, la expresión esta que dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bien, es muy importante, veamos el primero. El primero de ellos, delimita el problema en la variable tiempo. En aquellos días, es interesante, hermanos, aquí que el autor incluye esta frase haciendo referencia al tiempo en el cual se presentó el conflicto en la iglesia de Jerusalén. Aquellos días se refiere justamente al tiempo de la segunda comparecencia de los apóstoles ante el Sanedrín, en el cual terminaron, ustedes recordarán la predicación del domingo pasado, fueron azotados y después de haber sido liberados, ellos continuaron predicando a Jesucristo. Bueno, en ese marco de un crecimiento numérico en la membresía de la iglesia, se da este conflicto. Identificar, hermanos, cuándo comenzó un conflicto, te ayudará a conocer qué tanto este conflicto ha avanzado y también a conocer cuáles son las posibles causas de este. Pregúntate, ¿qué eventos coincidieron con el tiempo en el que se empezó a generar este problema? Voy a poner un ejemplo que no real, pero puede suceder y seguramente ha sucedido en muchas iglesias. Una familia de una iglesia deja de repente de asistir. Empezó a dejar de congregarse y de repente al poco tiempo, a las 2-3 semanas, el director de la escuela dominical renuncia a su cargo. Algo que debemos preguntarnos es, ¿los dos eventos estarán relacionados? ¿Habrá alguna relación? Probablemente sí, probablemente no, pero hay que ver, hay que ser observadores en todo lo que acontece en la variable tiempo en torno a un conflicto. Muchos conflictos se hacen grandes en las iglesias, hermanos, porque no se identifican a tiempo. O si se llegan a identificar a tiempo, no se atienden a tiempo, que eso sería mucho peor. Es decir, se dejaron crecer. Ahí está el conflicto. El foco de la alarma del tablero de tu coche ya te está indicando que algo está funcionando mal. Y tú de repente te subes a tu coche y ves una señal ahí en rojo. ¿Y qué dices? Bueno, luego lo arreglo. Y pasan los días y cada vez que te subes a tu coche te está indicando algo está mal. Y dices después. Hasta que tu coche un día deja de caminar. Eso es una analogía que nos sirve para entender los conflictos también en la iglesia, hermanos. Si ya detectaste que hay un foco rojo ahí, se te está avisando, te está diciendo algo está sucediendo y no actúas, esto un día te va a causar graves problemas a ti como líder. Seas pastor, seas director de ministerio, seas
misionero, o sea, estés ocupando diácono, cualquier posición de liderazgo, si no actuamos oportunamente, el conflicto puede llegar a crecer. Los apóstoles actuaron inmediatamente. Actuaron de una forma oportuna para que el conflicto no creciera. Pero otra delimitación que debemos hacer ante los conflictos para conocer las características de los conflictos es determinar y delimitar la posible causa del conflicto. Note aquí la expresión que dice este pasaje: como creciera el número de los discípulos. Y aunque la estructura gramatical de la expresión en el original, hermanos, no hace referencia a una relación de causalidad, es decir, el pasaje no está diciendo explícitamente que la causa de la murmuración de los griegos contra los hebreos haya sido porque el número de los discípulos creció, sino más bien lo que está diciendo es que ambos eventos coincidieron en el tiempo. El número de los discípulos creció y entonces apareció simultáneamente esta murmuración. Sin embargo, hermanos, el hecho de que aparezca esta referencia y este dato, hermanos, sí nos habla de que pudo haber existido una relación entre el crecimiento numérico de la iglesia y la aparición de este problema en la distribución de los apoyos a las viudas. Algunas personas han dicho la siguiente frase: iglesias pequeñas, problemas pequeños. Iglesias grandes, problemas grandes. Pero eso no es verdad. Yo, hermanos, he visto que iglesias pequeñas han sufrido terribles problemas. Problemas grandes, de magnitudes grandes. Lo que sí es verdad, hermanos, es que toda iglesia que crece numéricamente debe estar preparada para enfrentar y estar capacitada para solucionar problemas grandes. Problemas grandes. Por cierto, un comentario al margen. Esta expresión, como creciera el número de los discípulos, hermanos, nos habla del principio bíblico de la membresía de la iglesia. Hoy mucha gente no desea hacerse miembros de la iglesia local, no desea el comprometerse con la iglesia local. Piensan que con congregarse sistemáticamente en una iglesia y participar de actividades y del culto, pues están cumpliendo la voluntad del Señor. Pero, hermanos, si nosotros vemos aquí en Hechos, y algo ya podemos ver en el libro de los Hechos, es que esta iglesia de Jerusalén llevaba un registro numérico de los que se iban agregando a la iglesia, de los que el Señor añadía a la iglesia, de tal manera que se podía conocer quién era parte de la iglesia y quién no era parte. El principio bíblico de la membresía, hermanos, forma parte de la vida cristiana. Todo creyente debe tener y debe de aspirar y aspirará a regularizar su membresía con la iglesia local. Este no es un trámite administrativo, aunque sé que la expresión suena a trámite administrativo. Esto tiene mucho más que ver con el compromiso del cristiano de unirse en una relación de pacto con sus hermanos en Cristo, con los cuales comparte la misma declaración de fe, la misma visión y la misma misión de alcanzar a otros para Cristo. Así que no hay una forma correcta de estar viviendo la coinonía cristiana si no se es miembro de la iglesia. Así que yo, con mucho amor y mucho respeto, quisiera dirigirme a aquellos hermanos que por algún motivo han retrasado el regularizar su membresía. Los invitamos a acercarse a los pastores para que podamos platicar acerca de cómo pueden ustedes y cuáles son los pasos bíblicos para poder regularizar su membresía. Pero bueno, dicho este comentario al margen, hermanos, que nos lo maneja este pasaje, regresemos al punto. El conocer la naturaleza del conflicto implica desde cuándo se presentó, quiénes son las personas involucradas, y este es a lo que nos lleva el siguiente punto. Dice aquí la palabra de Dios: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. La palabra murmuración, hermanos, aquí en el original es la palabra gongusmos, que significa literalmente murmullo, murmuración. Es en el sentido de un debate secreto entre algunos
o de desagrado o quejas que se dan más bien en privado que en público. Y eso es la idea de la palabra que aquí está en el original. La palabra de Dios, hermanos, nos advierte en contra de la murmuración. De hecho, la llama pecado. En Filipenses 2, 14 al 15 dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Algo que distingue al cristiano auténtico es que tratará de evitar involucrarse en prácticas de murmuración. Tan serio ve Dios el pecado de la murmuración que Dios castigó a María por encabezar una murmuración contra Moisés. Dice el Salmo 106, 25: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. 1 Corintios 10, 10 sobre este evento también dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, ¿qué es murmurar? Murmurar es hablar en secreto de alguien cosas que no estás dispuesto a decírselas de frente. Básicamente eso es murmurar. Hermanos, yo he tomado una regla en mi vida. La murmuración es un pecado en el cual es muy fácil caer, pero hay una regla que no digo que ya he logrado cumplirla a cabalidad, pero trato de guiarme por esta regla. Antes de hablar, la regla es la siguiente: antes de hablar debo pensar si lo que estoy a punto de decir de fulano o de mengano me lo estuviera escuchando, ¿aún así lo diría? Si la respuesta es no, entonces mejor no lo digo. En lo secreto de nuestras casas podemos nosotros muchas veces hablar con soberbia y hacer pedazos literalmente a alguien con nuestras palabras. Pero si carecemos del valor y sobre todo de la veracidad de nuestras afirmaciones para sostener lo dicho incluso delante de Él, es mejor guardar nuestra lengua y conservar nuestra integridad al hablar. Ahora bien, aquí en nuestro pasaje parece ser que el motivo de la murmuración sí era real, no lo podemos saber con precisión. Sin embargo, no justifica el pecado de la murmuración, porque en la iglesia la murmuración nunca debe ser la vía para la resolución de los conflictos. Cualquier queja o sentimiento de agravio debe ser canalizado directamente con las personas con las cuales nos sentimos agraviadas y no con terceros. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. También en el Sermón del Monte, en el mismo sentido, Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El principio para la resolución de conflictos es hablarlo directamente con la persona con la cual te sientes agraviada. No ir con alguien más. Hablarlo directamente, tratar de solucionar ahí el conflicto. Normalmente tomamos otros caminos. El otro punto para conocer e identificar oportunamente el conflicto y sus características es delimitar la naturaleza del problema. Note que dice aquí: el problema era de que las viudas, por lo menos así lo percibían los griegos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, no debemos pensar, hermanos, que esta probable desatención de las viudas helenistas fuese intencional por parte de los apóstoles. El pasaje tampoco nos dice si esta era una desatención real o solamente era la impresión que tenían los hermanos de habla griega en la iglesia. Lo que sí nos dice es que los apóstoles intervinieron oportunamente en la resolución del conflicto y también reconocieron
como la causa principal del conflicto una sobrecarga de trabajo que poniendo en riesgo su actividad prioritaria, que era la oración, predicación. Esa era la causa real del conflicto. Entonces, lo primero que debemos nosotros realizar ante el surgimiento de un conflicto en la iglesia o en cualquier organización, hermanos, es identificarlo oportunamente, delimitarlo en tiempo, en lugar, en persona, cuántas personas involucradas y en su posible origen, y tratar de identificar la posible causa. Pero un segundo principio que nos da ese pasaje, hermanos, es no solamente identificar oportunamente el conflicto, sino también involucrar a toda la iglesia en la solución. Note lo que dice el versículo 2. Entonces los 12, ¿quiénes eran los 12? Los 12 apóstoles convocaron a una comisión, a la comisión coordinadora, al liderazgo, a un grupo de hermanos maduros, no, a la multitud de los discípulos. Involucra a toda la gente en la solución. Versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron, ¿quiénes? Ellos, la multitud. Hay dos actitudes que podemos tomar ante un conflicto en la iglesia. Una es no hacer nada y la otra es considerarnos capaces de resolverlo nosotros solos como líderes, como pastores, como directores de ministerio, tomar decisiones de forma unilateral. Hermanos, esto es muy importante para todo aquel que tiene una posición de liderazgo. Incluso estamos hablando de situaciones de conflicto que pueden presentarse en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier ámbito, hermanos. Esto te puede servir. Haz partícipe a todos los miembros de tu ministerio, de tu organización, en la solución. Los malos líderes, por lo general, tienden al autoritarismo y a poner ellos las soluciones de forma unilateral. Pero un verdadero líder, escúchenme bien, un verdadero líder involucra a toda la organización en la resolución de los conflictos. Thomas Kilmann es quizá uno de los que más han estudiado el tema de la resolución de la teoría del conflicto, y él menciona 5 estilos para resolver un conflicto. El estilo complaciente, el evasivo, el comprometido, o también llamado flexible, el colaborativo y el competitivo. Ahora, hermanos, los 12 apóstoles tenían autoridad delegada por el Señor en la iglesia. Ellos bien pudieron haber dicho y haberse reunido en una reunión de 12 a puerta cerrada y haber tomado una decisión. Ellos pudieron haber elegido incluso a los colaboradores y haber salido únicamente a informar a la iglesia. ¿Saben qué? Hemos decidido como apóstoles designar a estos 7 varones. A veces, hermanos, nos da miedo involucrar. Nos da miedo como líderes involucrar en la solución de los conflictos a toda la iglesia. Porque pensamos que eso haría el conflicto mucho más grande. Las iglesias bautistas creemos en el gobierno eclesiástico de tipo congregacional. Justamente, hermanos, porque creemos que la doctrina del sacerdocio del creyente, que es una doctrina fundamental en las iglesias evangélicas, significa, entre otras cosas, que una iglesia debe ser activa y participativa en la toma de decisiones. Los miembros de una iglesia deben ser activos y participativos en la toma de decisiones. Aquí los apóstoles, al involucrar a toda la multitud de miembros en la elección de los 7, estaban estimulando la participación comunitaria. Noten, hermanos, la forma imperativa del verbo, buscad. Los apóstoles están diciendo, busquen ustedes como multitud. En el versículo 3, cuando todos los miembros participan en la elección de sus oficiales
y participan en las decisiones que se toman en la iglesia, hermanos, los miembros entonces se sienten parte de la iglesia, se sienten tomados en cuenta y se sienten valorados por la iglesia. Pero el pasaje también nos lleva a un tercer principio. Ya vimos, el primero de ellos, hermanos, identifica el problema. Identifica el problema oportunamente y sus características. ¿Cuándo comenzó? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cuáles son las posibles causas? El segundo principio involucra a toda la iglesia en la resolución del conflicto. Pero el tercer principio, hermanos, ten claras tus prioridades como líder. Ten claras tus prioridades como líder. Versículos 6 y versículo 4. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, la felicidad y el éxito en la vida está relacionado en forma directa a tener claras tus prioridades. Tu día puede ser un día desperdiciado y no productivo cuando no planificaste el día anterior realizando un ejercicio de prioridad. Priorizar, hermanos, es una tarea que requiere sentarse, que requiere dedicar tiempo. Es una tarea que requiere analizar. Las personas, hermanos, como servidor que tenemos todos los días una agenda llena entre muchas tareas, interminables tareas, hermanos, no tenemos opción, tenemos que realizar la priorización de nuestra vida y de nuestro día a día. Las personas, hermanos, en esta época, sobre todo si se vive en ciudades como esta, deben de estar realizando la tarea de priorizar su día. Pero todos nosotros conocemos cuáles son las prioridades bíblicas, hermanos. La prioridad número 1 de tu día, ¿cuál es, hermano? Tú lo sabes. Lo hemos visto, hermanos del discipulado. Tu tiempo a solas con Dios. La actividad más importante de tu día es tu tiempo personal a solas con Dios, tu tiempo devocional, donde tú te encuentras con Dios ahí a solas en tu recámara y haces oración y estás meditando en su palabra. Nada debe de competir, ninguna otra actividad debe competir con ese tiempo de devocional. La segunda prioridad, de acuerdo a la palabra de Dios para todo líder de la iglesia, hermanos, es su familia, el tiempo de calidad con su familia. Y por supuesto debemos dedicar dentro de todas estas prioridades, hermanos, hay que dedicarle tiempo a la salud, al descanso, y debemos también, obviamente, dedicarle tiempo al trabajo secular, al ministerio, a los estudios, etc. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces tenemos alteradas nuestras prioridades y ahí es donde fracasan muchos líderes. Algunos se han acercado a mí y me han preguntado, ¿cómo le hace, hermanos, con 2 trabajos seculares, estudiando en 2 seminarios y todavía atender su familia y su ministerio? Pero aquí va, hermanos, y esto no es un secreto. Es simplemente lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú tienes claras tus prioridades, hermanos, Dios se encarga de lo que no es tan prioritario. ¿Sí? Yo tengo muy claro, como siervo del Señor, hermanos, que mi prioridad es mi tiempo personal a solas con Dios. Mi vida devocional es prioritaria. Mi tiempo de oración personal, mi tiempo de estudio y meditación en la palabra, eso es prioridad. Sobre toda actividad en mi vida, en mi día a día. La otra prioridad es mi familia. Mi matrimonio, la crianza de mi hija y bueno, todo esto, hermanos, que nosotros nos lo enseña la palabra del Señor y lo ubica como la prioridad en la vida, hermanos. Si no tuviésemos el respaldo de una vida familiar piadosa, hermanos, ni siquiera podríamos estar en el ministerio. Así que muchas veces creemos que lo que nos mantiene en el ministerio es mantenernos con activismo.
sacrificando lo que Dios llama prioritario. Así que cuando tú tienes claras las prioridades como líder, ministro de jóvenes, ministro de adoración, diácono, sea lo que sea que estés desempeñando, ten claras tus prioridades. Tu relación con Dios y tu familia es lo prioritario. Y cuando tú le das a Dios y a tu familia la prioridad, Dios se encarga entonces de bendecirte en lo secundario. Yo lo he experimentado en mi vida muchas veces, hermanos. No sería posible atender todas las actividades si no fuese, porque lo primero es pasar tiempo a solas con Dios. Las iglesias y los pastores debemos tener claro cuál es la prioridad del ministerio personal. El mensaje de los apóstoles a la iglesia, hermanos, ya una vez que convocaron a la multitud, los apóstoles comenzaron su mensaje y su discurso a la iglesia con una palabra. ¿Ya identificaron la palabra, hermanos? Ahí en el versículo 2 es la palabra no. Una palabra muy breve pero muy poderosa. La palabra es no. Algo que no nos enseñan a los pastores en el seminario es a decir no. Pero algo muy importante que un pastor debe aprender y que todo ministro y todo líder en cualquier esfera debe aprender a decir no. ¿Cuándo es necesario decir no? El tener el hábito de decir sí a todo, sí a todo, sí a todo, sí a todo, te va a llevar un tiempo irremediablemente a que descuides la prioridad en tu ministerio, que es la palabra de Dios y tu familia. Aquí veo una lista de actividades que no son prioritarias para el ministerio pastoral y que tanto el pastor como la iglesia deben de tenerlo muy claro. En primer lugar, el pastor no debe ser el encargado de abrir y cerrar el templo. El pastor no debe ser el encargado de guardar lo que hay al interior del templo. El pastor no es el guardatemplo. El pastor no debe ser el tesorero de la iglesia. El pastor no debe ser el plomero ni pintor del templo. Ahora, lo puede hacer si quiere y sabe, siempre y cuando el hacerlo no descuide su ministerio de predicación de la palabra y no descuide a su familia. El pastor no debe ser el organizador y repartidor de las despensas, como ya lo estamos viendo en este pasaje. El ministerio de visitación no es exclusivo del pastor y no debe distraerlo de la predicación. Recuerdo una frase que me compartía el hermano Usías, que le dijo el hermano Henry Tolopilo en una ocasión. Cuando Dios nos llame a su presencia y nos pida cuentas, no nos va a pedir cuentas acerca de cuántas visitas a hermanos realizaste, sino ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con mi palabra? El ministerio de misiones no es exclusivo del pastor. Es parte del ministerio pastoral, pero debe haber un encargado del área de misiones y de proclamación en la iglesia. El ministerio de evangelismo y discipulado no es exclusivo del pastor. Toda la iglesia debe evangelizar y toda la iglesia debe de discipular. Si una iglesia no se involucra en el trabajo y si una iglesia delega en el pastor actividades que no son prioritarias para él, como ir a pagar la luz, como ir a pagar el internet, como ir a hacer otras cosas que no forman parte del ministerio pastoral, hermanos, entonces esa iglesia no tiene claras sus prioridades y no va a ser sabia para resolver conflictos. Este pasaje, hermanos, nos da 3 principios para la resolución de conflictos. El primero de ellos, identifica oportunamente el problema y sus características. Y ya que lo identificaste, atiéndelo. No lo dejes pasar. Está bien orar. Si ya identificamos, por supuesto que debemos orar.
Pero la Biblia nos llama a actuar también y nos da directrices de cómo actuar para atender conflictos. Si nosotros dejamos crecer, el conflicto puede convertirse como una bola de nieve cuando crece, crece, crece y ya después no la podemos detener. Segundo principio, involucra a toda la iglesia en la solución. No tengas miedo a socializar la solución del conflicto. Es bíblica la participación congregacional en la toma de decisiones. ¿Recuerdan, hermanos, el último paso en la disciplina en la iglesia? Que decía, si no oye a 2 o 3 testigos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Quién ejerce la disciplina en la iglesia? No es el liderazgo, es la iglesia. ¿Quiénes debían excomulgar al incestuoso en la iglesia de Corinto? Ahí en 1 Corintios capítulo 5, dice Pablo, reunidos yo y mi espíritu con vosotros, es decir, en una sesión de asamblea se estaba tomando la decisión de dejarlo fuera de la membresía de la iglesia al pecador. Así que, hermanos, la decisión de dar de baja de la membresía a alguien por motivos de pecado no confesado es también parte de las atribuciones de la asamblea de la multitud de los discípulos. No solamente de una jerarquía, sino de toda la iglesia. Y el tercer principio, líder, ten claras tus prioridades. Como pastores, nuestra prioridad es el ministerio de la palabra, lo dice aquí. La oración y el ministerio de la palabra. No es que sean 2 actividades. Lo que pasa es que no puede haber un ministerio efectivo de la palabra, de predicación de la palabra de Dios, si no va acompañado de una vida de oración. Un predicador debe tener tiempo no solamente para preparar sus mensajes y sus clases y sus estudios. Debe tener tiempo también para orar por esa predicación. La oración y el ministerio de la palabra son 2 actividades simultáneas, conjuntas, relacionadas y son prioritarias en la vida del pastor. Y por supuesto que de acuerdo a lo que vemos en las cartas, si un pastor no está respaldado por una vida de liderazgo a nivel familiar, no puede ser pastor. Si un pastor se involucra tanto en actividades de la iglesia que descuida su matrimonio, si descuida a sus hijos, tiene alteradas sus prioridades. Y la iglesia debe apoyar al pastor para que él pase tiempo de calidad con su familia. No es malo que un pastor tenga un día a la semana para dedicarlo a su familia. No es malo que un pastor tenga periodos en el calendario anual de las actividades de la iglesia para que pueda dedicar unos días a la recreación familiar, hermanos, como todos en los otros trabajos se tienen. No es malo, es bíblico, hermanos. Un pastor que promueve esto, hermanos, no es un pastor menos espiritual o que no entiende el ministerio, no, hermanos. El tema del descanso semanal es un tema que Dios lo estableció e instituyó desde antes de la caída del hombre en pecado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo. Esos ciclos de descansar un día a la semana es bíblico porque sabe Dios que lo necesitamos. Y pasar ese tiempo en familia, hermanos, es muy necesario y muy saludable. Así que les invito, hermanos, y la palabra de Dios nos exhorta a ser líderes sabios en la resolución de conflictos. Aplica estos principios en la iglesia, en tu ministerio, en tu familia, en tu empresa, en tu negocio, en tu oficina, en tu taller. Y el Señor sé que te bendecirá. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad y la pertinencia que encontramos en ella. Ayúdanos a ser pacificadores, Señor, y sabios en la resolución de conflictos al interior de la iglesia. Ayúdanos a tener claras nuestras prioridades y glorificarte a ti en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.